vamos entendiendo, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Cualquier cosa me pueden abrir el micrófono e interrumpir si no se les está quedando claro o quieren que lo vuelva a explicar, no hay ningún problema. Como ya les he mencionado, esto es totalmente opcional, no va nada de la mano con la escuela ni absolutamente nada. O sea, yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, con toda confianza me pueden interrumpir en dado caso de que no entiendan algo y lo volvemos a explicar sin ningún problema. Entonces, pues vamos a comenzar. Como tal, primero pues tenemos que entender qué es diagnóstico, ¿no? O sea, no podemos empezar directamente o entrar directamente a los golpes de qué es pulpitis irreversible, etcétera, si no sabemos como tal qué es el diagnóstico y para qué nos sirve el diagnóstico. Al final de cuentas, en el área de medicina, en todas sus ramas, llámese medicina general, llámese especialidades, llámese odontología con sus especialidades, psicología, etcétera. Si no tenemos un buen diagnóstico, pues no vamos de ahí de entrada, pues ya tenemos la parte, ya tenemos todo mal, ¿no? O sea, si yo no sé qué es lo que tiene mi paciente, si no yo no sé lo que padece mi paciente, no puedo decir, es esto con nombre y apellido, pues prácticamente tengo asegurado que ese paciente pues no va a recibir un tratamiento adecuado y por lo tanto pues no va a venir a lo que es la resolución de su problema, ¿no? Entonces, como diccionario nos dice diagnóstico es la identificación de la existencia o no de una enfermedad a partir de los signos y síntomas clínicos que tiene el paciente. ¿Por qué nos dice existencia o no? Porque hay muchos pacientes que ya prácticamente están como mentalizados de que deben de tener algo, ¿no? O sea, hay pacientes que escuchan una plática o están platicando con la vecina o están platicando con un tío, con un abuelo, etcétera. Y son pacientes que escuchan los signos o los dolores que tiene uno y ya, ellos también tienen, ¿no? O sea, prácticamente son pacientes que se quieren adjudicar este tipo de problemas. Entonces, también a su consulta y en general les van a llegar pacientes que les dicen cosas y es su deber identificar si es realmente algo que está padeciendo o es algo que se está inventando el paciente, ¿sí? Porque es muy claro ciertas situaciones o aclararles al paciente muchas situaciones. En nuestra área, por ejemplo, en el área de dental o en el área de endodoncia, el dolor es muy subjetivo o muy diferente de paciente a paciente. Entonces, hay muchos dolores que los pacientes lo pueden confundir con dolor dental o como tal una odontalgia y no necesariamente pues es eso, ¿verdad? Muchas veces hay contracturas por pacientes que tienen algún problema de estrés, que tienen contracturas en el cuello o tienen contracturas en los músculos masticadores que se pueden confundir como tal, como un dolor dental porque el paciente no sabe identificar, que creo que eso es lo más difícil. Muchas veces cuando el paciente sabe qué diente le duele específico, pues prácticamente pues, está muy, muy fácil llevar lo que es el tratamiento. Pero cuando el paciente lo tiene muy difuso, que el paciente no sabe qué le duele, solamente llega y le dice, no, es que me duele el lado izquierdo de la cara y se la empieza a agarrar y mira, me duele aquí, me empieza acá, se me sube para acá y luego se me va para abajo. Entonces ahí ya es un poquito más complicado. También tenemos que entender que pues en lo que es la cara, pues tenemos muchas estructuras que el dolor se puede irradiar. O sea, ya sabemos que la irradiación es de un origen se va hacia otros lados, ¿no? Por ejemplo, migrañas, los pacientes que padecen de migrañas, frecuentemente puede ser que el dolor se irradie incluso hacia los dientes y el paciente ya no aguante y puede ir también incluso con un médico general o un mal diagnóstico, no termina con nosotros por confiados decimos, no, pues si ya fue el doctor, pues yo ya de una vez le hago la endodoncia, terminamos haciendo endodoncias indiscriminadamente y el paciente no se le quita el dolor. El problema es, ahí radica eso, que cuando nosotros hacemos un tratamiento y el paciente no se le quita el dolor, prácticamente nosotros ya somos un mal doctor o un mal médico, porque pues no nos confiamos, ¿no? Entonces, también tenemos pues el oído, que también son dolores que se pueden irradiar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, de no dar por sentado, de ir diciendo, sí le duele ese diente y yo me asomo y hay una caries
enorme y digo, pues sí, sí es ese diente, ¿no? Nomás así por decir, ir viéndolo y ya, no se trata de eso. Tenemos que hacer un cierto tipo de pasos o cierto tipo de descartes, de ir haciendo descartes para decir, si es esto, no es esto, si es esto, no es esto. Entonces, prácticamente el diagnóstico pues se va a enfocar a eso, las ciertas pautas que vamos a ir realizando para nosotros llegar a una conclusión de decir, es este diagnóstico. Obviamente ya sabemos que hay ciertos diagnósticos como por ejemplo en patología, ciertos agrandamientos o ciertas apariciones de ciertos agrandamientos en la cavidad bucal que forzosamente necesitamos un estudio de laboratorio, una biopsia, para poder decir definitivamente es esto, ¿verdad? Pero en el área de endodoncia solamente necesitamos pues lo que son las pruebas auxiliares que nos van a ayudar a llegar a eso, ¿no? Entonces, como dice, vamos a auxiliarnos para ello de estudios auxiliares del diagnóstico y tratamiento. Ya sabemos que en endodoncia pues tenemos los estudios de imagen, que pues el clásico pues es la radiografía, pero ya se añaden muchos, en casos muy específicos, pues se añaden estudios de Combin cuando estamos sospechando de lesiones que no ceden, ahí podemos ir auxiliándonos de ese tipo. Y pues ya sabemos, suma importancia nuestro diagnóstico clínico, es decir, observar, ver el diente afectado, ver los dientes vecinos, ver fondo de saco, etcétera. Y pues las pruebas de vitalidad que van de cajón rigurosamente para nosotros poder llegar a un diagnóstico como tal, ¿no? Entonces, tenemos, pues ahora sí que vamos a conocer el área en la cual vamos a trabajar. Pues tenemos lo que es el tejido pulpar como tal, o la pulpa dental, o el nervio como lo conocen los pacientes. Pues las características que tenemos, primeramente, lo que tenemos para empezar, pues es que es un tejido ricamente vascularizado. Esto nos habla de que pues hay demasiados vasos sanguíneos en lo que son el paquete nervioso, y está fuertemente inervado, es decir, tiene terminaciones nerviosas. Aquí tenemos que aclarar que la única terminación nerviosa que tiene, o la propiocepción nerviosa que tiene la pulpa, es dolor, ¿sí? No hay otra terminación, no es como por ejemplo la piel, que tiene terminaciones especializadas, que la piel puede diferenciar, por ejemplo, de una caricia, de un pellizco, de un golpe, frío, caliente, puede diferenciarlo. Decir, por ejemplo, me puedo poner un hielo en la piel y puedo sentir, está frío, pero no me duele, ¿sí? Lo que es la pulpa no está especializado en eso, solamente detecta dolor. Yo le coloco aire, le va a doler. Yo lo toco, le va a doler. Yo le pongo frío, le va a doler. Le pongo calor, le va a doler. En un estado normal, solamente va a doler. Entonces, cualquier contacto que tenga la pulpa va a hacer que duela, ¿sí? Así sea mínimo, así sea ligero. Es más, si nosotros pudiéramos tocar la pulpa con una pluma de alguna ave, de algún pájaro, le va a doler. Si queremos hacer cosquillas, así simplemente le va a doler. Así de delicado es el tejido pulpar. Así está diseñado. Entonces, otra desventaja que tiene es que está delimitado por un entorno inextensible como es la dentina. Ahorita lo voy a explicar con imagen para que más o menos lo tengan un poquito más claro, para irles diciendo, pues, para que lo vean gráficamente, pues, como tal, las desventajas que tiene la pulpa y por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya tenemos dos cosas negativas. Primeramente, pues, es que está solamente inervado por dolor, no hay otra. Está vascularizado muy ampliamente, es decir, hay mucho aporte sanguíneo, mucha irrigación. Está delimitado, desgraciadamente, pues está encerrado, ¿sí? Entonces no se puede expandir, no hay para dónde llegue, o sea, está confinado en un espacio donde no tiene nada de espacio para inflamarse, por así decirlo. Entonces, y aparte, pues tenemos una zona de acceso muy delimitado, que es el periápice, por donde entra lo que son los vasos sanguíneos y la inervación. Pues es un calibre muy diminuto, ¿no? Que es el periápice, que es donde nosotros ya lo conocemos, que es hasta donde nosotros debemos de llegar en nuestra instrumentación cuando estamos trabajando en endodoncia, ¿no? Entonces, el conjunto de todas estas características, pues hace que su respuesta de defensa, pues sea muy limitada. O sea,
prácticamente limitada, lo vamos a poner en nula, ¿sí? O sea, está en un grado de 0.1, 0.01 de grado de defensa. Recordemos, la inflamación no es una enfermedad. Eso ya lo debemos de tener bien en claro y lo debemos de tener muy de aquí en adelante. La inflamación no es mala, ¿sí? La inflamación es un estado o es una respuesta defensiva que tiene el sistema inmune para cualquier tipo de agresión, ¿sí? Entonces, si no se inflama, tenemos un problema, ¿sí? O sea, definitivamente no es algo que queremos buscar o no es algo que queremos evitar, la inflamación, porque es algo que se tiene que dar. Si el cuerpo necesita reparar algo, se va a inflamar forzosamente. ¿Qué es lo que es malo? La inflamación crónica, es decir, que tengamos perdón, mucho tiempo de que esté esa inflamación o que esté descontrolada o esté medida. Ahí sí ya es algo malo. Pero tenemos que entender, y eso se lo tenemos que transmitir al paciente, ¿sí? Que es algo normal que se vaya a inflamar después de cualquier procedimiento que nosotros estemos realizando. Una cirugía, el paciente potencialmente se tiene que inflamar, de menor a mayor grado, pero se tiene que inflamar. Si yo a mi paciente le digo, no le va a pasar nada, entonces el paciente, obviamente, toda inflamación la va a tomar como algo malo porque de entrada el paciente no sabe, ¿sí? Pero yo le tengo que transmitir a mi paciente que es algo normal que se inflame porque sin inflamación no hay reparación. Eso es de ley del libro fisiológico, que si hay inflamación es porque tiene que repararse algo. Entonces, si yo realizo una extracción, se va a inflamar. Si yo realizo una endodoncia, se tiene que inflamar. Al final de cuentas, es algo normal que nosotros en cualquier procedimiento que estamos hablando, y ahora sí como procedimiento quirúrgico o alguna intervención, tiene que pasar, ¿no? Entonces, así de igual manera, nosotros pues en el nervio tenemos que tener ese cuidado y tenemos que tener muy en cuenta que cualquier agresión que sufra el nervio se va a inflamar y se va a traducir a dolor porque no tiene espacio para donde inflamarse, ¿no? Entonces está encerrado. Ahora sí, como tal, vamos a ver una imagen. Como ustedes pueden ver, aquí está lo que es la terminación, las terminaciones nerviosas, la vascularización de lo que es el diente. Digo, es algo que ya saben. Entonces, pero lo quería mostrar gráficamente. ¿Qué es lo que tenemos? Alta inervación. Aquí podemos ver los vasos sanguíneos como están entrando. Podemos ver en la parte inferior, que es el periápice, que es un diámetro muy pequeño. Entonces, entra sangre, pero el regreso también tiene que ser muy limitado. Entonces, digamos que hay una agresión aquí en lo que es el diente, una caries, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Una caries que va llegando a lo que es el diente. Ya sabemos las capas que tenemos, ¿no? Primero es el esmalte, que pues aquí no va a haber nada de inervación, no hay nada, absolutamente nada. Es un tejido duro, es mayor porcentaje mineral o mayor porcentaje inorgánico que orgánico. Y luego tenemos lo que es la dentina, aunque es más flexible o más elástica que el esmalte, sigue siendo un tejido duro que no se expande. Al final de cuentas no es como, por ejemplo, el cartílago o por ejemplo, que tenemos en las articulaciones, en la rodilla o en los codos. Si yo, por ejemplo, me lastimo una rodilla o una articulación, pues se va a inflamar y tiene hasta dónde. O sea, puede hacerse incluso hasta una pelotota la rodilla y tiene de dónde inflamarse. Entonces, no va a ser la misma reacción que, por ejemplo, el diente, que donde se llega a tocar el nervio, se va a inflamar, pero como no tiene dónde expandirse, pues va a empezar el dolor. Recordemos que la única terminación nerviosa que tiene el diente es el dolor. Entonces, si se inflama y se empieza a hacer contacto la pulpa con las paredes, va a haber dolor y el paciente automáticamente pues le va a doler mucho, ¿no? Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado cuando trabajamos operatoria o cuando trabajamos prótesis, restauración, de evitar este tipo de situaciones para que no se inflame el diente, porque si se inflama, de por sí es un mecanismo muy limitado y si llega a pasar el umbral de esa limitación, se vuelve irreversible. Tenemos la pulpitis como tal, les adelanto, tenemos los estados reversibles e irreversibles, ¿no? Entonces, reversible, de una vez decimos, eso se puede solucionar sin tratamiento de endodoncia, e irreversible se puede tratar
ya no se trata más que con tratamiento de conductos o endodoncia, ¿no? Entonces, ya viendo gráficamente que tenemos, la pulpa no tiene manera de defenderse. Una vez llega algún agente al diente, ya es muy difícil. También tiene algo que influye mucho y que tenemos que tener bien en cuenta, es el estado del diente, o sea, la edad del diente. Si es un diente joven que tiene ápices abiertos, es decir, que no ha madurado, o sea, primeros molares que no han madurado o segundos molares que no han mudado, su capacidad de inflamación o su capacidad de expansión es diferente, porque como tiene espacio para donde inflamarse, no va a ser lo mismo. Por eso el caso de los niños o los casos de dentición mixta es medio complicado por esta situación, porque una vez cerrado el ápice, la capacidad de la pulpa para inflamarse se vuelve nula. Si el ápice está abierto, todavía tiene capacidad. Entonces, porque ahorita tal vez ustedes entrenarán, bueno, pero si yo hago una comunicación pulpar y pongo mi recubrimiento pulpar, pues porque hay casos que sí funciona y que no funciona. Bueno, a esto va lo que les estoy mencionando. Depende la edad del paciente. El paciente, entre más joven sea, tiene mejor respuesta para los recubrimientos pulpares, porque tiene capacidad la pulpa para regenerarse. Bueno, no regenerarse, sino contraerse, ¿sí? Porque pues tiene espacio para inflamarse, puede darse el lujo de moverse, puede contraerse. Si es paciente adulto, ya tiene ápices cerrados, ya es una persona ya más de 30, difícilmente los recubrimientos pulpares van a funcionar. Entonces, ya para que vayan dándose una idea, si están haciendo una operatoria y ustedes ven una radiografía y ya el paciente ya les ha mencionado dolor y ya tiene más de 30, por poner una edad promedio, difícilmente va a funcionar un recubrimiento pulpar, ¿sí? Pero si el paciente es joven, estamos hablando de un paciente de 18, 19, incluso 17, 18, 19, llegan a un cuerno pulpar, todavía tiene chance de ese diente de salvarse y no irse a endodoncia y quedar bien con un buen recubrimiento pulpar y una buena restauración bien sellada. Ese diente no va a tener ningún problema, ¿no? También tenemos que diferenciar las partes de la pulpa, ¿sí? Como tal. Tenemos primeramente aquí, ¿sí pueden ver el láser rojo que estoy aquí en el dibujo? Perdón. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok. Entonces, para que vayan dándose una idea, no es lo mismo, ¿sí? No esto todo es la pulpa. Como tal, tiene partes. Primeramente, tenemos lo que son los cuernos pulpares, que estas son las prolongaciones que entre más joven es el paciente, más largos van a tener. También, aunque tiene ventajas que un paciente sea joven, también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son sus desventajas? Entre más largo esté el cuerno pulpar, más sensibilidad le va a dar al paciente al nosotros tocar dentina. En operatoria, por ejemplo, estamos hablando. Tengo unos cuernos pulpares muy extensos, muy joven el paciente. La caries no se ve profunda. Yo quito caries, todo. Le pongo resina, lo mando a su casa y en la tarde me habla el paciente. Oye, es que me duele bastante. Cuando muerdo, me duele. No sé si les ha pasado. Un paciente joven, es que nomás muerdo, me duele. Tomo agua fría, me duele. Tomo dulce, me duele. ¿Sí? Eso es por este tipo de situaciones. Recordemos que la dentina es permeable. Al final de cuentas, en la dentina hay túbulos, que ya lo conocemos, se llaman túbulos dentinarios, donde va la prolongación del odontoblasto. Ahorita más adelante vamos a hablar de histología, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para poder entender esto, porque si no vamos a estar perdidos. Por eso dividí la clase, porque esta primera parte es algo pesada, pero si logramos tener claro esto de la estructura del diente, vamos a entender muchas cosas y a la hora de nosotros traducirlo al examen o a práctica clínica, se nos va a quedar un poquito más claro, ¿no? Entonces, tenemos el odontoblasto, que es el que forma la dentina, y esos túbulos van adentro el brazo o la prolongación del odontoblasto, ¿sí? La prolongación del odontoblasto no es más que un brazo largo que llega hasta lo que es la dentina, y es el que se encarga de formar dentina y estarla renovando constantemente, y es la primera defensa que tiene cuando llega la caries, que es empezar a formar dentina. Entonces tiene su función el odontoblasto, ¿no? Entonces, si el paciente es joven, esos túbulos obviamente van a ser más amplios, van a estar más permeables. Entonces, si yo no coloco nada de base a ese cuerno, al paciente le va a estar doliendo
y va a estar generando respuestas para que el odontoblasto empiece a formar dentina y empiece a tapar esos conductos y se quite el estímulo. Tenemos que recordar que todas las restauraciones que ponemos en boca tienen propiedades conductivas. Por ejemplo, las amalgamas son metales. Los metales conducen el calor, al final de cuentas. Conducen todos esos estímulos que nosotros le ponemos a la boca, en comidas calientes o en comidas frías. Las resinas, al final de cuentas, son plásticos. Es un plástico que también tiene propiedades que puede conducir el frío y el calor. Entonces, si yo tengo una resina aquí colocada cerca o ya en dentina y cerca de lo que es el cuerno pulpar, esos estímulos se van a ir traducidos aquí. Yo tomo algo frío, la resina va a ponerse fría porque al final de cuentas es un plástico, se conduce y ese estímulo va a llegar a lo que es el odontoblasto y el odontoblasto va a llegar a lo que es el nervio. Entonces le va a doler al paciente al final de cuentas. Entonces, por eso tenemos que tener muy en cuenta de cuándo sí podamos poner base y cuándo no vamos a poner base. Entonces, ahora sí como que de libro, si yo toco dentina, debo de poner un protector pulpar para evitar este tipo de situaciones que al paciente le va a doler, ¿sí? Entonces, obviamente no va a ser lo mismo si es un paciente ya grande de una molar. Por ejemplo, vamos a hablar de un paciente de 60 años que ya esa molar ya tuvo una amalgama, luego se rompió, luego le pusieron una resina, luego esa resina también se volvió a romper. Entonces, ya de tantos estímulos que ha tenido la pulpa, pues se va retrayendo, se va formando dentina en lo que son los cuernos y el cuerpo de la pulpa pues se va haciendo más pequeño. Entonces, obviamente ese paciente no va a tener la misma respuesta que un diente joven, ¿no? Entonces, mucho ojo lo que tenemos que tener aquí. Los cuernos pulpares todavía se pueden retraer. Ya el cuerpo de la pulpa como tal no se puede retraer, ¿sí? Entonces ya mucho menos lo que está en los conductos. Entonces si llegamos a comunicar en un cuerno pulpar, probablemente podamos hacer que ese diente se salve sin endodoncia. Pero si ya es mucho más grande, ya estamos en cuerpo, ya difícilmente se va a regenerar ese diente. Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí bien en cuenta? Primeros factores que tenemos que tener bien en cuenta: la edad del paciente y el estado del diente, ¿no? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí o algo que quieran preguntarme o algo que quieran que repite o alguna otra duda que les esté generando hasta aquí o estamos todo bien? Los escucho. Todo bien, Doc. Muy bien, perfecto. Entonces, seguimos. Como les dije, pues esto no me están pagando como tal, pero entonces como tengo pues aquí el espacio, la oportunidad con ustedes, pues les hago mi anuncio publicitario. Les recuerdo que tengo las endodoncias para sus pacientes en 2,400 con opción de 2 pagos en dado caso que el paciente no pueda pagar una sola exhibición. 1,200 y 1,200 lo hacemos en 2 citas sin ningún problema. Se lo regreso el paciente con todo y radiografía ahí a su WhatsApp para que ustedes ya sepan. En dado caso que sea familiar de ustedes, porque pues es muy dado eso, que pues estoy viendo a mi abuelita, estoy viendo a mi tío, estoy viendo a mi primo, estoy viendo a mis papás, o en dado caso que alguno de sus papás ocupe algún tratamiento de endodoncia, pues se los dejo en 2,000, baratitas, bien accesibles las endodoncias y bien hechas, ¿ok? Entonces ahí nomás ahí para que tengan. Y pues porfa, les pasan mi número en dado caso que quieran agendar, pues mejor le pasen mi número porque el número del consultorio no sé qué esté pasando, que a veces no contestan, o las que trabajan ahí en GAPSA tienen unas horas de comida como de 3-4 horas, entonces pues mejor que agenden directamente conmigo. Aquí tienen mi número, si ya lo tienen guardado pues le pasan mi número y yo me encargo de lo que es la cita, agendar lo que es la cita, ¿no? Entonces termina el espacio publicitario y pues vamos a empezar ahora sí con lo que son las etiologías. Al final de cuentas, el diagnóstico es muy importante, pero si no sabemos de dónde viene el problema, estamos prácticamente navegando a oscuras. Entonces, la etiología prácticamente es la luz que nos va a guiar al tratamiento y al diagnóstico que vamos a hacer. Bueno, el diagnóstico y al tratamiento que vamos a hacer, ¿no? Entonces, tenemos que saber de dónde viene el problema y qué es lo que está causando para yo poder realizar un tratamiento. Porque si no, voy a andar nada más haciendo puro mugrero. Entonces, como un poquito de historia, para que ustedes sepan
que no me lo estoy inventando todo esto y yo me lo estoy sacando de cuentos o de libros vaqueros. La imagen que ustedes ven aquí es el doctor Samuel Kakekashi. En 1965 él realizó un estudio llamado Effects of Surgical Exposure of Dental Pulp in Germ of Free Conventional Laboratory Rats. Es un estudio que él hizo de muchos años, donde lo que él hacía era agarrar ratas de laboratorio, les abrían los dientes a estas ratas, o sea, literal exponían la pulpa como tal de las ratas, y tenía dos grupos de estudio. Unas ratas las ponía en un ambiente normal, es decir, expuesto al medio ambiente, su comida estaba normal, no había ningún proceso de nada. Y tenía otras ratas que estaban en un ambiente totalmente estéril, libre de gérmenes. La comida estaba libre de gérmenes, la trataban para que no hubiera ningún tipo de bacteria. Y de igual manera, el ambiente en el que se movían estaba totalmente estéril, ¿no? Entonces, al término del estudio, lo que el doctor Kakekashi encuentra es que en las ratas que estaban expuestas a bacterias y que se les habría abierto los dientes, se había expuesto la cavidad pulpar, ahí encontraba en el hueso y en lo que son los cortes histológicos, pues lesiones de bacterias, lesiones como tal, causadas por bacterias. Y en las ratas que estaban en el grupo B, donde estaba todo estéril sin ningún problema, no había ningún cambio en lo que es la pulpa y ni no había rastros de infecciones. Entonces, llegó a la conclusión que ¿cuál es el problema como tal en los dientes o en la boca? Son la exposición a bacterias. Entonces, obviamente hay más etiologías que vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en esto, pero tienen que entender que las bacterias son el principal causante o es la principal etiología como tal. Entonces, aquí ya les desglosé de mayor a menor, en tamaño menor a mayor, el porcentaje que vamos a encontrar como tal de cuáles son las causas o problemas que vamos a tener en lo que es el área de endodoncia. Principalmente vamos a encontrar la caries, que son las bacterias que tenemos como tal que se están formando. Esa es la principal causa o la principal etiología que vamos a encontrar de todos los dolores o todas las consultas que nos van a llegar a las citas o los problemas que vayamos a resolver nosotros como tal, como en el área de endodoncia, es caries. Al final de cuentas, está alrededor de un 83%, 86%. Algunos autores dicen 83%, otros dicen 86%, otros llegan a incluso hasta 87%. Y todo lo demás se va a ir para otras causas, ¿no? Obviamente no lo vamos a dejar como que, sí, todo es caries porque es una cavidad y todo es grande. No, tenemos que ver en general todo el panorama. La siguiente causa que vamos a ver es los traumatismos, que son las luxaciones, las fisuras y las fracturas. Esto no encontré algún estudio que lo avale como tal, pero esto de fisuras y fracturas está aumentando bastante, ¿sí? Esto de pacientes, ya nosotros en la consulta privada como tal, como endodoncistas, ya nos llega un porcentaje mayor de problemas de fisuras y fracturas. ¿Cuál es el problema con estas cosas? Que muchas veces hay fisuras que ya no se pueden sellar y el diente, pues aunque ustedes lo vean con la corona íntegra, el diente desgraciadamente va para extracción. Igual pues una fractura de igual manera también condena al diente pues prácticamente a extracción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema si no logramos diagnosticar lo que son las fisuras y fracturas? Que yo le hago la endodoncia a mi paciente y al paciente nunca se le quita el dolor, ¿no? O sea, porque por ejemplo yo puedo ver que es el caso en el que más pasa, una amalgama fracturada, y si yo no tengo el cuidado de observar bien, realizar un diagnóstico correcto y realizar las pruebas auxiliares correctas y no pongo atención en lo que me pregunta mi paciente, puedo hacer una endodoncia en un diente fisurado o en un diente fracturado y yo pensando, no, hombre, ya con eso se le va a quitar porque pues en la radiografía se veía que la amalgama estaba rota, la caries llegaba ahí al diente y todo, se le va a quitar ya con eso. Y el paciente me habla al día siguiente, oye, es que, ¿sabes qué? Me duele más todavía de cuando me hiciste la endodoncia. Entonces, ahora sí, viene el paciente a la cita, lo revisas y tómala.
ese diente está fracturado o está fisurado, y cómo le dices al paciente que pues se lo tengo que sacar y yo ya le cobré, ¿no? Entonces, esto ya está aumentando bastante. Supongo, y quiero, ahora sí que esto es opinión personal, yo no he escrito ningún libro ni nada, entonces, pero esto supongo que se está derivando al estrés que se está causando, que se ve cada vez más en día, que pues ahora todo el mundo estamos estresados, ¿verdad? Y eso es algo que va de la mano porque pues ¿qué es lo que causa el estrés al final de cuenta en los dientes? Pues apretarlos. Entonces, el estar exponiendo los dientes constantemente a estarlos apretando, incluso inconscientemente, causa fisuras en dientes que, por ejemplo, ya tienen restauraciones como amalgamas o resinas, o ya algo más grave, una fisura de que ya tiene mucho tiempo y de repente yo como algo, unos taquitos de barbacoa y trae un pedacito de hueso, le doy un mordidón y toma la cochino, ya lo fracturé el diente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Aunque la mayoría de los pacientes, de los 10 pacientes que les vayan a negar, 8 sean problemas por caries, ahí va a haber una situación que se les va a presentar, que 2 de esos pacientes se les va a presentar porque tienen alguna fisura o alguna fractura, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Tenemos también que otro causante de problemas pulpares, pues va a ser el bruxismo y abrasión. Como les digo, esto ya está aumentando. Ustedes pueden incluso ver, o tal vez les tocó en la clínica, muchos pacientes con este tema del bruxismo, y que muchos pacientes se los rebotaron en integral porque no, es que ese paciente tiene un desgaste muy generalizado en todos los dientes y no lo pueden ver ustedes, ¿sí? Entonces, esto igual producto de lo que es el estrés diario que se vive ahora hoy en día, está aumentando bastante, ¿no? Y también causa sus problemas pulpares. O sea, el ir desgastando el diente, muchas veces la pulpa sola se empieza a calcificar en pacientes bruxistas, pero hay situaciones en las cuales no, y hay invasión bacteriana porque pues, se empieza a exponer los túbulos dentinarios, ¿no? La abrasión pues va un poquito más implícito a malas técnicas de cepillado o desórdenes alimenticios, como lo son la bulimia, ¿no? Entonces, al vómito constante, o incluso si el paciente tiene el hábito de ingerir alimentos muy ácidos, muy abrasivos, pues digo, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, las iatrogenias, pues aquí prácticamente va incluido todas las ortodoncias mal aplicadas, mal planeadas, o por pseudo ortodoncistas que aplican fuerza de más o usan calibres de arcos muy fuertes y hacen movimientos muy bruscos. Pueden inflamar como tal el nervio y hacer problemas que no precisamente son relacionados con la caries, ¿no? Y pues tenemos también como que son lo que son las preparaciones y tallados sin refrigeración adecuada con la pieza de alta que trabajemos, o incluso pieza de baja que trabajemos mucho sin refrigeración, podemos causar problemas de este tipo, ¿no? Entonces, esto pues va dentro de lo que son iatrogenias. Ya sabemos que iatrogenias son cosas que yo consciente o inconscientemente sabiendo que están mal, yo como quiera lo hago, ¿no? Entonces, esto es causado totalmente y esto es culpa totalmente del operador, ¿no? Tenemos lo que son las fisiológicas, que al final de cuentas esto es un proceso normal que no podemos evitar. El envejecimiento, como en todos los tejidos, es algo natural que se da, ¿no? O sea, no, como les mencioné en la diapositiva pasada, no es lo mismo que un diente en los 20 años a un diente en los 60. Y no es lo mismo un diente que ha recibido diversos tratamientos odontológicos, llámese amalgama, resinas, coronas, puentes, etcétera, a un diente que está intacto, ¿no? Un diente, por así decirlo, virgen, ¿no? Entonces, la calcificación pulpar como tal, como la conocen, esa se va a dar con el tiempo y eso es algo normal. Entonces, por los estímulos constantes y la regeneración constante que tiene el odontoblasto de formar dentina, obviamente se va a dar. Entonces, en los pacientes geriátricos no va a estar en el mismo estado y obviamente no va a ser el mismo trato o no va a ser la misma procedimiento hablándose de endodoncia de sencillo a un paciente joven, por ejemplo, a un paciente adulto, ¿no? Entonces, pero pues esto es algo que no podemos evitar y esto se va a dar en todos vamos a llegar a ese punto. Entonces, pues digamos, entra como una etiología
pero pues ya sabemos que es algo fisiológico, ¿no? Ojo, no hay que confundir el desgaste fisiológico con el desgaste patológico, que es el bruxismo, ¿eh? No es lo mismo. Entonces, esto lo vamos a encontrar en pacientes jóvenes y vamos a encontrarlo muy avanzado, en estados avanzados, y el fisiológico es algo ya que vamos a encontrar en pacientes geriátricos, que estamos hablando 60, 70, 80, incluso hay pacientes de 90 que todavía traen alguno que otro dientillo, que lo vamos a ver. Y esto prácticamente lo vamos a ver más reflejado en lo que es la cavidad pulpar, es decir, las pulpas muy... Doctor, Dígame. yo tengo una duda. ¿Qué significa o bueno, qué es los tallados sin refrigeración? Cuando usamos la pieza de alta y no trae agua. O Ah, no ok, trae, no trae, gracias. no trae agua adecuada o le trae muy poquita, pues la fresa como tal, pues va haciendo fricción, calienta el diente y esto le afecta a la pulpa y pues la inflama de una manera pues patológica, se vuelve irreversible, ¿no? Ah, ok, doctor, gracias. Ujú. Entonces, no tenemos que confundir lo fisiológico con el bruxismo. Son dos cosas totalmente diferentes. El bruxismo es patológico y el fisiológico es algo que no vamos a evitar. Y radiográficamente lo vamos, incluso clínicamente lo vamos a ver diferente. El bruxismo lo vamos a ver los dientes así como totalmente rebanados, como tal chatos, ¿sí? Y el fisiológico lo vamos a ver el desgaste más marcado en ciertos puntos que en otros. ¿Por qué? Porque los pacientes, bueno, todos en general no tenemos una oclusión equilibrada. Apoyamos más de un lado que otro, masticamos más de un lado que otro. Entonces, hay ciertas caras que las vamos a ver desgastadas en un lado o en otro, en lo fisiológico. Y en el bruxismo es generalizado en todas las caras, digo. Creo que ustedes ya lo han visto. Afortunadamente, ustedes alcanzaron a tener clínica como tal, o sea, vieron clínica como tal, vieron sus pacientes como tal. Entonces, eso les va a ayudar bastante a entender un poquito más esto que estamos viendo, que a diferencia, por ejemplo, en otras generaciones que di asesorías, pues era muy difícil dar asesorías a alumnos que no vieron pacientes, ¿verdad? O sea, pues prácticamente cómo les explico estas cosas. Pero, por ejemplo, yo ahorita que les estoy mencionando esto, probablemente en su mente están pensando, como la paciente Juanita, como el paciente Chuchito, que tiene esto, tiene estas situaciones, ¿no? Entonces, es un poquito más fácil eso. Tenemos también lo que es la radiación. Esto es exclusivamente a pacientes que ya se expusieron a un tratamiento para combatir algún cáncer, llámese de cuello o de boca. Hay alteraciones como tal en lo que es la pulpa. Entonces, creo que a muchos de nosotros no nos ha tocado este tipo de pacientes. A mí, por ejemplo, en lo personal nunca me ha tocado atender un paciente, de hacerle endodoncia como tal a un paciente porque resultado de una radioterapia, ¿no? A mí esto no me ha tocado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa este tipo de situaciones? Por lo general, cuando están en ese caso, que están recibiendo terapias y están en este proceso de combatir el cáncer, el oncólogo o el médico tratante va a situaciones prioritarias. ¿Cuál es la prioridad en este caso? La vida del paciente, ¿sí? Entonces, no se va a preocupar el oncólogo o el médico tratante en decir, le duele un diente, hágase la endodoncia. No, 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 no se va a preocupar por eso. Ahorita es la vida del paciente, entonces, ¿qué va a pasar? Directamente extracción. Incluso los pacientes que van a recibir terapia o tratamiento de cáncer se mandan primero a dental, es decir, todos los focos o posibles atenciones que puedan dar, se hacen eso, es decir, caries se retiran, dientes que están para extracción se retiran, todo, y dejan al paciente totalmente bien para recibir este tratamiento, ¿no? Entonces, por eso les digo, difícilmente nos va a tocar, pasa si pasa, pero aquí, por ejemplo, como tal en México, la educación o la cultura de salud es, si está en tratamiento de cáncer, hay que hacer tratamientos extremos, es decir, no le vamos a dar oportunidad al diente porque aparte el paciente está comprometido inmunológicamente, entonces no vamos a dar oportunidad a nada. Si el paciente trae algún problema con un diente, lo vamos a sacar. Punto, se acabó. No le van a preguntar al paciente si quiere o si le parece. O sea, no, va para afuera. Entonces, y obviamente el paciente se encuentra en un estado que, pues, ¿qué va a preferir? ¿Su vida o un diente? Pues obviamente va a preferir su vida, 100%. Entonces, va para afuera, ¿no? Entonces, pero, pues, tienen que entenderlo como tal, como texto, como teoría, sí pasa. Entonces,
Y ya esto de toxicidad y electrogalvanismo ya pasa muy poco. Si la toxicidad se refiere a materiales que nosotros coloquemos que dañen directamente el diente, ya todo prácticamente en odontología, con la corriente que tenemos mínimamente invasiva, ya no hay ningún producto que nosotros coloquemos en boca que pueda causar toxicidad. Lo pongo, que les digo, como tal, como teoría, porque pues tenemos que verlo. Porque el gel, no crean, el gel depende mucho de las personas que lo hagan. Y hay personas que le piden opinión a personas que están muy actualizadas en el tema, pero también hacen un equilibrio con personas que estudiaron en los 60, ¿no? Entonces, lo pongo por si les llegan a ver una pregunta relacionado con algo, de algún material de toxicidad. Aquí lo que medianamente podemos meter, pero medianamente, pues podrían ser los acrílicos, ¿sí? Porque como tal no le hacen daño al diente, pero su fraguado sí daña al diente, pero no lo daña por toxicidad, lo daña por calentamiento, por temperatura. Ustedes ya saben que el acrílico llega a un punto en el cual se calienta, y si yo lo dejo pegado al diente, pues pasa lo mismo que sería esto, un tallado sin refrigeración. Entonces, podríamos encerrarlo aquí en toxicidad, pero como tal no es un material tóxico al paciente. Su fraguado es lo que podría dañar. Entonces aquí vamos a meter entre comillas, y comillas muy grandes y muy negras, lo que son los acrílicos, ¿no? Entonces, pero como tal, no, como texto no entra, pero lo menciono. Y el electrogalvanismo, pues son cuando dos metales empiezan a hacer fricción y se liberan descargas eléctricas. Esto sí llega a pasar si hay, por ejemplo, una amalgama con otra amalgama en antagonista y el paciente refiere, es que de repente me dan como toques. Entonces, a eso se refiere. Por la interacción física de dos metales haciendo golpes, choque, 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 se liberan descargas eléctricas. Entonces, si esos dientes tienen mucho tiempo ya con esas amalgamas expuestos a esto, llega a pasar esta situación. Y les digo, ya pasa muy poco porque ya los metales los estamos dejando muy atrás, ¿verdad? Entonces, pero se siguen usando. También puede pasar con coronas, pero coronas totalmente metálicas, ¿verdad? O sea, ya es muy raro que coloquemos coronas metálicas. Ya las de plano las colocamos porque o el paciente es de escasos recursos y no puede más, y pues bueno, nos da chance y el docente que está llevando integral, pues bueno, colocamos una metálica. Pero por eso ya lo tengo como muy pequeño, así como que ya desapareciéndose las letras. Que esto ya prácticamente pues no sucede, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran que repasemos otra vez? Todo claro, doctor. Muy bien. Doc, Dígame. al- ¿Qué? yo tengo una duda. A ver. Por ejemplo, cuando un paciente se va a hacer una restauración fija Ajá. y o sea, y no tiene endodoncia, Ujú. o sea, bueno, al menos a mí me pasó que todo estaba bien con el provisional y todo bien, Ujú. pero al momento de cementarla, al momento de comer frío y todo eso tenía molestia, o Ok. sea, ya con la fija. Sí. Ese no se ocuparía endodoncia, ¿verdad? Mira, A mí, por vamos. ejemplo, a veces tampoco me queda claro cómo en algunas ocasiones se indica la endodoncia por fines protésicos Ujú. y en otras ocasiones, pues, no. Bueno, vamos a aclararlo de una vez para que ustedes recuerden. Tienen a sus maestros, que al final de cuentas ellos son los que supervisan. Pero ustedes también tienen que aplicar criterio, y más aparte ahorita que ya están a nada de graduarse, ¿verdad? Porque ya prácticamente se gradúan, van a un servicio social y ya ustedes incluso ya pueden empezar a pedir trabajo. Entonces, vamos a dejar a un lado que si el docente, que si tiene la culpa, que no. Vamos a dejar eso totalmente a un lado y vamos a explicarlo para que ustedes lo apliquen ahora sí a su práctica, que al final de cuentas esto es lo que les va a servir. ¿Cuándo sí debo hacer endodoncia o cuándo no? Es el mismo principio que les había mencionado. El provisional como tal, pues es un plástico y nosotros colocamos un cemento y casi prácticamente embarramos el diente de un cemento que es el Ketaxem, ¿sí?
¿Qué hace el Ketaxem al yo tallar el diente? Obviamente pues tallamos anestesiados, entonces un diente lo tallamos y prácticamente pues lo que hacemos aquí, a ver si lo alcanzan a vislumbrar. Sí ven, ¿verdad? La rayita roja, ¿no? Que estoy dibujando, ¿o no? ¿O Sí. nomás estoy yo Sí. viendo? Ok, entonces, vean, prácticamente estoy eliminando esta parte del diente, esta parte del diente, esta parte del diente, ¿no? ¿Qué me queda nada más cuando tallo un diente? ¿Qué es esta parte que me queda? Como tal. Dentina. Dentina. Muy bien. No, pues sí, se llama muñón, sí, perfecto. Pero como tal estructura del diente que nos queda, se llama dentina. ¿Qué les mencioné hace rato? La dentina, ¿qué es? Permeable. ¿Sí? Tiene túbulos dentinarios. Entonces, yo pongo mi... ¿Por qué pasa esto? Que pongo mi provisional y el paciente anda a toda máscara, no le pasa nada, pero ya nomás le pongo lo definitivo y el paciente me está hable y hable y hable y hable, es que me duele. Bueno, como tal no les habla que les duele, les habla como molestos de que es que ya no puedo comer frío porque ahí me da un dolor, me da y así. Y se retira, ¿no? Rápidamente se retira, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque como yo coloco mi provisional y el Ketaxem es al final de cuentas, ustedes incluso cuando retiran su provisional pueden ver que el diente se le queda pegado todo, ¿no? Y incluso el docente les dice, limpia todo, vuelve a tallar un poquito y limpia todo el diente, ¿no? ¿Sí les ha pasado? Que tengan que limpiar el diente cuando quitan el provisional. Sí. Bueno, esto actúa de manera que está tapando los túbulos dentinarios, ¿sí? Al final de cuentas yo tapo los túbulos dentinarios y pues no hay ningún problema hasta ahí. Pero ya cuando pongo mi definitivo, que pongo un cemento de otro tipo, no hay ningún problema cuando yo pongo un cemento de ionómero. ¿Sí? Porque al final de cuentas, este tipo de cementos de ionómeros pues van a liberar flúor. ¿Y qué van a hacer? Van a estimular el odontoblasto para que selle todos los túbulos dentinarios, ¿sí? Y ya no vaya a liberar ningún problema. Al final recuerden, pues voy a poner un metal arriba de esto. ¿Qué les dije de qué pasa con los metales? Conducen lo que son los estímulos. Y muchas veces nos pasa eso porque la línea de terminación pues la tenemos aquí y tenemos de que es que el paciente no tiene para algo más y pues le voy a meter un metal porcelana. Pues aquí se nos ve en el cuellito el metal. Entonces pues ahí prácticamente llega directamente y aquí también hay terminaciones nerviosas. ¿Sí? Discúlpenme, pero aquí también tenemos, ¿no? Entonces, si yo no tengo un cemento adecuado para sellar mis túbulos dentinarios, va para atrás, ¿sí? O sea, le va a estar doliendo. Entonces, ¿con qué sí nos pasa? Pues con los otros cementos que son a base de resina. Al final de cuentas, hagan de cuenta que estoy colocando una resina que va a adherir a lo que es mi corona y por esta situación pasa esto, ¿no? Entonces, por eso es mejor, si yo voy a tallar y quiero asegurar que mi tratamiento dure, mejor lo mando a endodoncia por motivos protésicos, por motivos prácticos. Hagan de cuenta que es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto a la larga, al final de cuentas, se va a traducir en que en algún momento el diente va a empezar a tener problemas o le da una pulpitis y el paciente le duele tanto que ya no va a aguantar por tanto estímulo continuo que va a estar recibiendo el diente, comiendo, con frío, caliente, etcétera, y se va a traducir a estímulo continuo, inflamación, 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 inflamación. Va a llegar a un punto en el que va a ser tanta la inflamación que se va a traducir en una pulpitis, ¿no? Entonces, mi recomendación es, si van a tallar un diente que está totalmente íntegro, mejor mándenlo a endodoncia para que no estén teniendo este problema. Y no les digo ahorita en la carrera, les digo ya cuando vayan a estar en el consultorio. Y no les estoy diciendo para que me lo manden a mí. Ojalá me lo manden a mí, ¿verdad? Pero se lo estoy diciendo para que ustedes tengan más seguro el tratamiento. Sí, obviamente tienen que mandarlo con un buen endodoncista para que les deje bien hecha la endodoncia, bien sellado y ya el paciente no tenga ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí es motivo de protésicos o cuándo no? Pues cuando el paciente vaya a desgastar y vaya a quedarme muy poco tejido de dentario, mejor lo mando a endodoncia, ¿no? Metales porcelana, casi siempre es mejor mandarlo a endodoncia para evitarnos algún problema más adelante, ¿sí?
Cuando hacemos tallados muy conservadores, que nos queda suficiente estructura, pues lo único que tengo que tener cuidado es, bueno, necesito colocar un cemento que me ayude para que no se pasen los estímulos que va a estar sometido ese diente, ¿no? No vi quién me preguntó. ¿Quién me preguntó esto? Marisa. Ok, Marisa. Mira, lo que va a pasar, aquí nomás 2 sopas le va a pasar a tu paciente, nomás hay de 2. O se retrae lo suficiente la pulpa y le va a dejar de doler en algún punto. O el otro problema va a ser que se vaya a endodoncia por una pulpitis irreversible o más adelante una necrosis, ¿no? O sea, entonces nomás hay de 2 sopas, ¿no? Entonces, yo sé que ahí la decisión no fue totalmente de ustedes si lo mandaban o no a endodoncia, porque pues no estaban familiarizados con este caso. Pero mi recomendación es esa. Si van a tallar y van a poner prótesis fijas en pilares que están totalmente sanos, mejor mándalos a endodoncia por motivos protésicos. Así se quitan mucho problema de ese tipo de cosas, de que el paciente más adelante les esté doliendo. Más aún si con provisionales les duele, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro o no sé si les ayudé ahí en esta situación. Sí, Doc, gracias. Ok, muy bien. Entonces, pero es por eso. Es más que nada, no es que ustedes hayan hecho algo mal, simplemente pues está expuesto el diente, la dentina como tal, y pasa este tipo de cosas. Y recuerden que los docentes que tienen van a tener su opinión muy distinta de acuerdo al enfoque que ellos tienen en su práctica privada. El rehabilitador se va a ir con su enfoque de rehabilitador. ¿Cuál es el enfoque del rehabilitador? Pues ser conservador, ya por experiencia dicen, no, pues este diente probablemente no vaya a ocupar endodoncia como tal, cosas así, ¿no? El endodoncista pues se va a ir a su enfoque. ¿Para qué batallas? Mejorarle una endodoncia, ¿no? Entonces, ustedes tienen que unir todos los criterios que han llevado de acuerdo a todos los docentes que han tenido y desarrollar uno, ¿sí? Entonces aquí es eso. La explicación de por qué duele en este tipo de cosas después de que yo coloco algo es porque pues no tenemos algún protector o algo que nos haga una interfaz en eso, ¿no? Entonces, es el mismo principio que con las resinas. Porque a veces ahí pongo una resina que no le duele al paciente sin colocar base y porque hay otras que sí, pues la permeabilidad de la dentina que tiene, ¿no? O sea, hay dentinas que se forma muy rápido lo que son la dentina de reparación, que es en el caso de algún estímulo, se sellan los túbulos y hay otros casos que tardan mucho, ¿no? Entonces, ahí pues se va a ir viendo conforme va avanzando, ¿no? Pero pues probablemente el paciente en un futuro sí vaya a tener algún detalle con esa restauración, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan o algo que quieran que veamos? ¿O todo bien? No, doctor, todo bien. Bueno, pues ya nos aventamos una hora, creo que es como que hasta ahorita con la información que vamos, pues vamos bien. Porque miren, ya vamos a entrar ahora sí a los golpes. Ahorita nomás era como introducción para tener un poquito de vaso. Pero pues vamos a ver ahora sí como tal pulpitis reversible, irreversible, necrosis, cuando sí, cuando no, qué pasa si esto, qué pasa si no y cosas así. Y aquí es donde siempre se me van a perder. Entonces creo que esta clase me es mejor que la veamos fresquecitos en el siguiente lunes. Ahorita lo que hice fue grabar la clase. Voy a ver si se grabó como tal. Si se grabó como tal, se las voy a subir aquí al Discord, la grabación, para que ustedes, en dado caso que quieran repasar las clases, de manera personal o para su uso de sus estudios de día a día, y quieran alguna situación que no les quedó clara, la quieran volver a escuchar, pues voy a ver si funcionó de entrada, ¿verdad? La grabación de la clase. Sí, se las voy a subir ahí creo que puse en el Discord un canal que es exclusivo para grabaciones. Entonces ahí se las dejo. Si no funciona, pues voy a tratar de arreglarlo para que quede bien hecho para ya ahora sí las siguientes clases, pues ya queden grabadas. Porque pues ahora sí, como ustedes pueden ver ahí, pues está algo ya más complicado entender esto. Obviamente ya les voy a ir explicando de una por una como tal y qué es lo que vamos a ir haciendo como tal
enfocados al EGEL y enfocados a lo que ustedes, su práctica privada, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer?